Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Con Santiago estamos analizando el caso argentino de elecciones. Es un año muy importante. También hay una crisis económica que se está complicando. Santiago, uno lee algunos informes de colegas tuyos, bancos de inversión, gente con mucha reputación, muy seria, que está pensando que la situación podría complicarse mucho de aquí a que se ponga más intenso el proceso electoral. Recordemos, las elecciones primarias son el 13 de agosto, las elecciones presidenciales son recién el 22 de octubre. Me parece poco y al mismo tiempo, como está la economía, esto puede ser difícil llegar. ¿Vos considerás que hay un riesgo de que haya algún tipo de episodio macroeconómico severo de acá a octubre? No, yo te aseguro, no creo que haya un riesgo. Yo te aseguro que si no aparecen soluciones concretas en lo inmediato, estamos hablando de quizá un horizonte de 2, 3 semanas. Cuando uno habla en economía de 2, 3 semanas, después estás en manos, viste, como a veces se dice cuando hay un enfermo en situación muy delicada, está en manos de Dios. Bueno, acá Sí, diríamos, claro. estás en manos de las expectativas. Es decir, Mm. cuando vos tenés un horizonte tan corto, las expectativas te pueden hacer caer mañana. Pero sabiendo que un gobierno con estas políticas, digamos, kirchneristas, peronistas, tiene alguna capacidad extra de resiliencia respecto a lo que sería un gobierno con más libertades, podríamos decir que 2, 3 semanas, si no aparecen soluciones concretas. ¿Qué llamamos soluciones concretas? Y al gobierno yo diría que le están faltando entre 12 y 20 mil millones de dólares frescos y líquidos. Hablamos de vivos. Vivos quiere decir no pueden ser asientos contables, tienen que ser dólares. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita mensualmente, para sostener su aparato productivo, sabemos que para funcionar una economía, digamos, del mundo actual, aunque no sea la más moderna, aunque cuidado, Argentina tiene muchos sectores que son muy modernos, Así es. pero necesita producción local combinada con algunos insumos que son importados. Nadie produce todo y no es eficiente producir todo. Por supuesto. Entonces uno necesita complementar. Entonces uno produce un automóvil y el automóvil tiene 30, 35, 40, una cantidad de piezas importadas. Si ustedes no tienen unos 6.200 millones de dólares mensuales para que el aparato productivo pueda funcionar y para que se complete la oferta mínima de bienes y servicios que necesita la sociedad argentina para funcionar, eso empieza a crujir. Había empezado el año con la necesidad de bajar eso a 4.800 millones de dólares mensuales, lo cual ya, como usé el verbo, crujir, empieza a hacer ruido. Pero hoy en día apenas podría Argentina soportar unos 3.200 millones de dólares mensuales, que obviamente es la mitad de lo que necesita su aparato, y esto, Sergio, es consistente con una implosión, digamos, del sistema productivo. Ahora, como hay, obviamente, personas como nosotros hablan con los dirigentes empresarios, hay un cierto nivel de estoqueo. Estoqueo significa, hay personas que ya anticipando que podía venir una crisis, yo, por ejemplo, para mantener, sabés que en mi vida paralela, tengo un Cadillac de 1959 y tengo un Chevrolet Impala de 1959, ¿sí? Big Fins. Para mantener esos vehículos, bueno... Esos son los hijos de 4 ruedas. Después tiene un hijo de 2 patas, ¿no? Pero son Claro, más o menos claro, equilibrados. esos son los de 4 ruedas. Entonces, ese 59 Cadillac, yo necesito cambiarle aceite, necesito... Entonces, ¿qué hago? Como me imagino que puede haber problemas durante un tiempo, Comprás. consigo los lubricantes y los productos que necesito, pero yo habitualmente eso lo compro para los próximos 2 meses. Bueno, ahora compré para los próximos 2 años. Entonces, vos tenés un cierto nivel de estoqueo, pero esto es en general. Cuando uno va a lo particular, yo me encuentro con grandes compañías, Sergio, incluso que exportan, que están trabadas en sus líneas de producción porque el estoqueo no puede ser completo. Además, Lógico. es ineficiente financieramente. Lógico. Después tenés que almacenar productos que a veces no se pueden almacenar. Entonces, esto creo que te puede llevar a una crisis antes de lo previsto. Es decir, naturalmente que Argentina en general ha sido un país que in extremis históricamente ha logrado muchas veces maniobrar y evitar la crisis. Pero también recordemos que ha habido otras crisis que ocurrieron porque justamente
in extremis no fue posible evitarlas, ¿no es cierto? Yo no estoy augurando esto, mucho menos lo estoy deseando, pero te quiero decir que así como vienen las cosas hoy, los economistas profesionales y serios, como vos decís, que pronostican que puede haber problemas, digo, yo le sacaría el puede y te digo, si no aparecen algunas cuestiones líquidas verdes, digamos, que empiecen a circular pronto, aunque sea en cifras reducidas, pueden pasar cosas, o incluso, Sergio, pueden ocurrir hechos de mayor tensión política dentro del sistema argentino. Por ejemplo, que manoteen, perdón, esa es una expresión muy local, pero quiero decir que haya una cierta confiscación, o sea, una afectación de los derechos de propiedad respecto a los depósitos en dólares en el sistema financiero. Yo creo que la realidad, Sergio, yo no tengo información puntualmente de este tema, pero yo te quiero decir que un gobierno de corte kirchnerista peronista no va a colapsar antes de intentar cualquier cosa antes, e incluso cosas que vayan más allá de todos los límites tolerables. ¿Y eso requiere aprobación del Congreso o lo podría hacer el gobierno de forma discrecional? No, hay muchas cosas que puede hacer el gobierno de manera discrecional, especialmente en el marco de una emergencia extrema. No nos olvidemos que el sistema constitucional argentino, es lógico esto en realidad, tiene un sistema que se llama decretos de necesidad y urgencia, donde el presidente se atribuye, digamos, facultades extraordinarias. Y yo me pregunto, ¿qué juez en Argentina, frente a una situación de descomposición social, donde, digamos, porque la política argentina a veces, Sergio, y esto es responsabilidad tuya y de Fabián, no mía, pero ha operado de una manera bastante salvaje? A ver, hay una expresión que se utiliza en Argentina que es tirar muertos. Es decir, aparece algún tipo de conflicto que deriva en, lamentablemente, algún par de personas que pierdan la vida, y en base a ese catalizador, después un dirigente firma un decreto de necesidad y urgencia, y yo te pregunto, ¿qué juez se va a atrever a decir, no, por los derechos de propiedad no tienen que llevar adelante esta medida? Así es como ha funcionado tradicionalmente la política argentina, y ha ido pasando de niveles de transgresión a niveles de transgresiones crecientes. Bueno, los famosos decretos de necesidad de urgencia en realidad son bastante similares a los executive orders que nosotros conocemos en la legislación o en el arsenal institucional de los Estados Unidos. El presidente tomando una determinación, eventualmente el Congreso tiene la necesidad de ratificar o no. Hay materias en las cuales estos instrumentos no pueden utilizarse, en materia electoral, por ejemplo, no se pueden generar impuestos de este modo, tampoco puede modificarse la legislación penal, pero en muchas otras áreas efectivamente pueden ser un instrumento in extremis. Ahora, Santiago, metiéndonos más de lleno en la política, ¿no? Uno ve a un sistema presidencialista como el argentino enormemente debilitado, ¿no? Con un presidente que ha perdido toda influencia, que se ha convertido, yo diría ya, en un pato rengo, es un pato sin ni siquiera una de las dos patas, ¿no? No tiene reelección, no tiene influencia, no tiene prestigio, no tiene una base de poder propia, no tiene tampoco apoyo dentro de su propio partido. Bueno, mira, complementando lo que decís y además el tema económico, para dar me parece que podemos unir los temas y dar una muestra a nuestra audiencia de la situación desesperante en que se encuentra la Argentina. Hace un par de días viajó una comitiva, yo diría la suma del poder político argentino, excluyendo a la vicepresidenta, a Brasil a entrevistarse con el presidente Lula, prácticamente de rodillas, a mendigar, porque no existe otra expresión, algunos dólares. Por eso viene bien que nuestra producción presente esa ilustración, digamos, que bromea el ministro de Economía pidiéndole a Darth Vader en alguna galaxia lejana algunos dólares que le preste, ¿no? Esta es la situación de Argentina, mendigando un país que debería tener por el tamaño de su Producto Bruto unos 125, 130 mil millones de dólares líquidos de reservas. Están mendigando algunos dólares al presidente Lula, o aunque sea un swap con reales brasileros para poder pagar las importaciones de Brasil. Es una situación desesperante, y encima Lula, que además no tiene el manejo como para hacer lo que quiera,
por otro lado, la línea de las instituciones brasileras jamás pondría la firma en entregarle a un país que lo que saben que va a ocurrir con Argentina, que no va a pagar después de eso. De tal manera que me parece que eso resume la situación de la cúpula política argentina, que salvo la vicepresidenta, que tiene poder propio porque tiene una legión de seguidores, a vos te puede gustar o no gustar, me parece que a Fabián Calle le cae un poquito mejor la vicepresidenta mejor que a, cualquier otro. Vecina de él, aparte, ¿no? ¿Es vecina de Fabián? Sí, vive a unas pocas cuadras. Ah, eso no sabía. Yo, Habrán tomado el té en alguna oportunidad. Acá me estás dando una noticia que yo no tenía. Pero digo, salvo ella, que es la que tiene poder político propio, vos te puede parecer está equivocada, gustarte o no gustarte, pero tiene poder político propio. Todos los demás no lo tienen, digamos, y el único hombre que hoy por hoy, que a muchos, digamos, no les puede agradar, pero que la verdad es que mantiene vivo, o por lo menos más que vivo, mantiene por lo menos en estado de coma o catatónico de gobierno, es el ministro de Economía Massa, que bueno, que me parece sin embargo que ya ha llegado al fin de lo que podía aportar con las herramientas que desplegó hasta ahora, ¿no? ¿Te parece, Santiago? Vamos a una breve pausa, luego volvemos y yo te hago un resumen de la situación preelectoral, con la prudencia que siempre deben tomarse los datos de los sondeos de opinión pública. No se vayan, ya regresamos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media.